Dama Blanca. Sofía Wanzolawas. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños. Weird Tales. Dama Blanca. Brynhild sabía que algo la había despertado, algo agradable y estimulante, como era de esperar en aquella extraña isla en el rincón más remoto del cálido mar Caribe, donde André Fournier, su prometido, realizaba experimentos fantásticos con plantas tropicales. Al poco la oyó de nuevo, una música tan selvática y tan delicada que, más que oírla, le pareció sentir sus vibraciones extasiadas en todos sus nervios. Por debajo de ella, desde la casa hasta el mar en calma en el horizonte, se extendía un paisaje antinatural, iluminado por la resplandeciente corona del sol, que emergía majestuoso de las aguas. Lo contempló y se alegró de haber aceptado la invitación que Madame Fournier, la amable madre de André, le había hecho para visitar la solitaria Île de Fleur. Enseguida estuvo vestida y salió a seguir la pista de aquella música desconcertante. Al cerrar la puerta de atrás, se encontró en un curioso laberinto de maravillas florales, irreal como un dibujo de Doré. Las selvas de aquellas tierras calentadas por el sol le habían proporcionado a André aquellos tesoros tan extraños que ahora absorbían la suculenta vida del suelo negro de la isla. A la naturaleza, con su temperamento caprichoso, no se le permitía gobernar aquí. Por todas partes, entre la fronda, las hierbas y tallos gigantes, florecían flores híbridas, cuyas formas y colores insólitos sugerían que André manipulaba la vegetación. Ahora Brynhild escuchaba la melodía con más claridad, largas notas inquietantes, semihumanas, como la música discordante de un salvaje enloquecido. Perpleja, se adentró más y más en la espesura, a través de los macizos de flores adornadas con gotas de rocío. Al llegar a lo alto de una loma y descubrir al otro lado una pequeña jaula con una mampara de cobre, supo que había alcanzado su objetivo. La música provenía de aquella especie de pérgola, lo que resultaba desconcertante, ya que su único ocupante era una planta florecida. De repente, del cielo pareció caer una especie de gasa dorada, producida por los primeros rayos del sol tropical, proyectados desde el mar. La intensidad de aquella luz hizo que Brynhild ahogase un grito, pues descubrió que, incluso entre la extraña vegetación de aquella tierra, la planta encarcelada parecía un monstruoso alienígena. Entre una masa de espesa fronda, blanca y carnosa como sus propios brazos desnudos, se distinguía una flor cuyos pétalos redondos y pálidos formaban un rostro semejante a la caricatura de una mujer. Envolviendo la espeluznante cara de la flor y colgando hasta confundirse con el ramaje incoloro, aparecía una sustancia parecida a una gasa, con un alarmante parecido a un velo de novia. Pero lo que provocó otro grito de Brynhild no fue el aspecto humano de esa planta fantástica, sino lo que hacía. Justo debajo de su cabeza, casi tan grande como la suya, había dos enormes espinas blancas, delgadas y terminadas en punta, como dagas, encajadas en el tallo de forma que podían moverse como brazos. Estas dos espinas, frotándose una con otra, producían la música que la había cautivado. Superado el espanto de esa primera impresión, Brynhild ansiaba ver el espectáculo más de cerca. Pegó la frente a la mampara. Inmediatamente, las espinas interrumpieron su serenata, la cara blanca de la flor se giró y se quedó de frente a ella, y la joven se sintió observada por unos ojos invisibles que la miraban. Durante un instante, la flor y su fronda se quedaron rígidas, después, un espasmo sacudió toda la planta, las espinas se juntaron de nuevo y produjeron una horrenda disonancia, que sonó como un chillido. Brynhild, al sentir que su presencia había causado el cambio de la delicada música anterior a aquella estridencia que helaba la sangre, se ocultó tras un arbusto y observó. Mientras esperaba, unos pasos se acercaron. Era André. Como un joven y esbelto sacerdote pagano, con los brazos y los hombros desnudos, con la luz del sol salpicando sus rizos de bronce. Tenía un rostro bello y poético, y una sonrisa luminosa que ahora dirigía hacia la extraña planta. Al momento, la música de la flor volvió a empezar, más fuerte y más seductora,
la extraña criatura se bamboleó sobre su tallo como si una emoción animal temblara a través de su pálida carne. André se dirigió a ella en su agradable francés. Bonjour, dama blanca. Esta mañana estás contenta, ¿eh? La cara femenina de la flor se balanceó hacia él, los afilados brazos de daga se acariciaron entre sí, embelesados. Brynhild se agachó en su escondite, cada vez más confundida y horrorizada. André levantó el pestillo de la puerta y entró. La música se convirtió en un pálpito profundo y conmovedor, tierno como la canción de amor de un pájaro. André se acercó a la flor y tocó el pálido ramaje con delicadeza. La cabeza de la flor descendió hasta que sus mejillas carnosas rozaron su rostro. «Ah, ma petite», susurró André. «Mi dama blanca. Si pudiera cerrar la brecha que nos separa». Brynhild no pudo soportarlo más. «André», gritó, saliendo de su escondite. De inmediato, la cabeza de la flor se puso rígida y se volvió hacia ella con un gesto tan humano que la joven sintió que se le revolvía el estómago. Cuando André, yendo hacia ella, le devolvió efusivo el saludo, la monstruosa planta se estremeció con violencia y las dagas se frotaron furiosas, provocando un ensordecedor estruendo. André se echó a reír. La dama blanca está celosa. Su inglés tenía un marcado acento francés. ¿Alguna vez habías imaginado una flor así, Brynhild? ¿Lo habrías creído si alguien te hubiera dicho que existía? Es una pesadilla. Su prometida se cubrió los ojos con sus finas y bellamente formadas manos. No, Brynhild. Es mi sueño materializado. Basta. No puedo soportar oírte hablar de eso como si fuera una mujer. Su rostro perdió el color, hasta quedar tan blanco como la flor que tenía delante. En la jaula, continuaba el horrible estruendo, con su impactante dureza metálica. André se dio la vuelta y miró la flor. Será mejor que vuelva ahí dentro un momento, querida. Ven. Dama blanca es como un perro, si eres buena con ella, te responderá con un amor casi humano. Vacilante, como si temiera que algo maléfico pudiera llegar a ocurrir, Brynhild entró en la jaula detrás de André. Él acarició las hojas y apoyó su rostro sobre aquella cabeza de apariencia humana. Las dagas, frotándose entre sí, emitieron un ronroneo felino. «Ven, Brynhild», dijo André, con su sonrisa luminosa, «acaríciala». Ella retrocedió. ¿Cómo iba a tocar esas hojas leprosas y carnosas, esa cara vegetal, monstruosa como la de un vampiro? Temblando, extendió la mano hacia el blanquecino follaje. Con la rapidez del rayo, las dagas la golpearon cruelmente y le abrieron un largo y sangriento arañazo en la mano. La joven gritó y cayó en brazos de André. «Querida», gimió su prometido, abrazándola solícito. No creía que... Brynhild enterró sus rizos dorados en el hombro de él. «André», sollozó. «No puedo soportarlo. Ese monstruo me odia». Su voz se elevó, histérica. «¿Por qué lo has creado?» «Calla», respondió él, con severidad. «Ella nunca te habría herido si no sintiera que eres su enemiga. Estás loco». Se soltó de los brazos de André y levantó con rabia su hermoso rostro. «Ese monstruo vil te ha trastornado. Como siempre, prefieres tus flores aberrantes en vez de a mí». Su falda blanca cruzó deprisa la puerta abierta de la jaula y se perdió entre la maraña de flores. Él la siguió pronunciando pesarosas disculpas. Cuando la alcanzó y la estrechó de nuevo entre sus brazos, ambos estaban sin aliento. «Pardonnez-moi», suplicó. Su rostro delgado y espiritual expresaba arrepentimiento. «Pero, Brynhild, daría la mitad de mi vida si amaras las plantas tanto como yo». Y, estrechando la mano de ella con la suya, le contó, con su peculiar y serena voz, la inmensa satisfacción que se obtenía del estudio y entendimiento de las extrañas manifestaciones de la naturaleza. «El ser humano tiene una conexión con la vida vegetal», le dijo,
que todos los científicos reconocerán algún día. Los naturalistas ya están de acuerdo en que no existe una línea divisoria real entre las formas de vida inferiores, la vegetal y la animal. ¿Y qué es el hombre, sino el animal superior a todos? Se había emocionado, como siempre le ocurría cuando hablaba sobre plantas. Su rostro sensible resplandecía, desbordante de sinceridad. ¿Quién puede determinar, continuó, por ejemplo, dónde está el límite entre los animales y las plantas carnívoras? Dama Blanca no es la única planta que puede moverse a voluntad, ni la única que percibe al instante una presencia peligrosa. André miró fijamente a su prometida. Algunas de nuestras plantas de jardín más comunes tienen células oculares en la epidermis de las hojas y los tallos, ojos con lentes, sensibles a la luz. Dama Blanca es el resultado de una hibridación cuidadosa llevada a cabo para reunir y desarrollar los rasgos más humanos de toda la vida vegetal. Ah, Brynhild. Apoyó su mejilla en la mano de ella. Si pudieras entenderlo, querida mía. No debe sorprenderte que mi Dama Blanca sea, más que una planta, un animal, que ese ser exquisito y encantador posea inteligencia. Un profundo escalofrío recorrió el delgado cuerpo de la joven. Crear una monstruosidad semejante está mal, André. No. Los ojos de su prometido se llenaron de lágrimas. Mi único pecado es no haber desarrollado más que un espécimen. Si hubiera creado dos, Dama Blanca ya no sería el ser vivo más solitario que existe. Se ruborizó mientras pronunciaba aquellas palabras. De repente, Brynhild lo comprendió todo, de forma tan horrible y abrumadora que se sintió mareada. Ese monstruo, te ama, André. Te ama como un perro a su dueño. Él acarició el resplandeciente oro de su cabello, exuberante a la luz del sol. No vuelvas a acercarte a ella, querida, le dijo para tranquilizarla. Puede suponer un verdadero peligro para ti. Mira. Mi madre nos llama para desayunar. Muéstrate contenta y sonriente, ¿quieres? Le levantó la barbilla y la besó con dulzura. Cuando se sentaron a la mesa, Madame Fournier parecía inquieta. André no tomó más que leche, en la que disolvió una bolita rosada. ¿No pruebas el café esta mañana, hijo?, le preguntó, ansiosa. Él se sobresaltó. No, madre, solo leche. Pero, André, protestó Brynhild. Apenas comes lo suficiente para vivir. Te vi anoche. Casi te echas a temblar cuando tu madre te sirvió un poco de lechuga. ¿No te sientes bien? Me siento de maravilla. Recuerda que bebo grandes cantidades de leche. Tras el desayuno, Madame Fournier se llevó aparte a Brynhild. Estoy preocupada, le dijo. André está yendo demasiado lejos en su amor por las plantas. Imagínate. Dice que cuando corta un trozo de lechuga lo oye gritar. Hace un año, comentó Brynhild, sintiendo un escalofrío, habría dicho que no son más que nervios, pero ahora que he visto esa monstruosa Dama Blanca, se tapó los ojos con las manos. Aquel día Brynhild no volvió a acercarse a Dama Blanca. Por la noche, mientras la isla dormía, se sentó junto a la ventana y disfrutó del esplendor de aquel paisaje bañado por la luna. Desde lejos, de lo profundo de aquellas extensiones florales encantadas, empezó a llegar, débil y sigilosa, la música selvática de Dama Blanca. Al oír la primera nota, Brynhild se puso nerviosa, pero, cuando aquel sonido seductor la envolvió con su hechizo, lo escuchó con creciente deleite y se dejó vencer por él, olvidando el horror que había sentido por la mañana. Al momento, ya se estaba poniendo su bata. Se encaminó a donde la atraía la música de Dama Blanca, con ligereza a través de la densa vegetación, exaltada y como si fuese arrastrada por un viento gozoso. El extraño mundo de las flores de Andrés se volvió como el interior de una perla gigante cuando la luna caribeña, llena y todavía baja, difuminó la isla con una blancura luminosa. Entre el pálido fulgor hipnótico del cielo y los aromas dulzones que exhalaban las flores, la joven sintió un vínculo nuevo con la naturaleza.
Experimentaba un júbilo solemne al comprender que esa fuerza misteriosa llamada vida, la misma que animaba su cuerpo joven, impulsaba también la savia de las plantas que la rodeaban. Todos los seres que crecían en la isla parecían percibir la belleza de la noche con el mismo entusiasmo que ella. Por todas partes, los rostros de las flores, que parecían delirar de pura alegría de existir, se volvían hacia el blanco resplandor del cielo. La belleza del mundo, entonces, no existía únicamente para el disfrute del ser humano. Tal vez fuese cierto lo que había dicho André, que las plantas, con sus parcialmente desarrolladas conciencias, eran capaces de reaccionar con un placer más sofisticado que el que pudiera experimentar el hombre cultivado ante aquellos goces tan elementales como la belleza de la luz lunar y los delicados besos de la brisa nocturna. Al ver a Dama Blanca se acabó de convencer. La misteriosa flor mujer se mostraba anhelante por sentir la caricia de la luna. El techo de la pérgola, construido para proporcionar una sombra parcial, tapaba el satélite, situado justo encima, pero Dama Blanca había arqueado el tallo para que su rostro alcanzase la luz. La música que vibraba con la fricción de los brazos era tan embriagante que Brynhild sintió que los sentidos le fallaban. Se dejó caer sobre la hierba, justo delante de la jaula. En ese momento, el sonido cesó y la monstruosa flor se retiró a las sombras, se quedó erguida con el tallo rígido, espectral con su velo y su ramaje cadavérico. Brynhild se preparó para volver a escuchar la espantosa estridencia de aquella mañana, pero de la sombra surgió una armonía dulce como el suspiro de un arpa, tan suave y seductora que la joven se acercó. Cuanto más se aproximaba, más tenue se volvía la música, hasta que tuvo el horrible presentimiento de que Dama Blanca la estaba atrayendo al interior de la jaula. Se tapó los oídos y huyó, atenazada por un paralizante miedo a lo desconocido. A la mañana siguiente, cuando le contó lo ocurrido a André, él la abrazó y exclamó: «Aléjate de ella. Si valoras tu vida, mantén la distancia. Es inteligente, pero no tiene conciencia, no siente la menor compasión por aquello que odia». «Pero, André». La joven acercó el suyo al rostro ascético de su prometido. «¿Dejarás que esa cosa siga viviendo? ¿No vas a talarla? ¿Talar a mi Dama Blanca, el logro supremo de mi vida?» La miró como si considerase que estaba loca. «¿Ni aunque me odie, André? ¿Ni aunque esté tratando de destruirme? Pero sí te advertí que te mantuvieras alejada. O es que no tiene derecho cualquier ser humano a enfrentarse a sus enemigos. Eres su enemiga, y ella lo sabe». La disputa terminó con Brynhild de Shaka en lágrimas, pero André se mantuvo firme en su decisión de no talar su diabólica creación. Brynhild estaba celosa de una flor, y sus celos aumentaban con el paso del tiempo. Cada vez que escuchaba la seductora música de Dama Blanca sentía un odio visceral en el corazón. Quería destruirla, desgarrar esas hojas carnosas y blancas, aplastar con el pie ese rostro antinatural. Tenía miedo de acercarse demasiado a la jaula, pero a veces se aproximaba lo bastante como para ver la flor. Se extasiaba viendo cómo aquel ser horripilante se enfurecía, y, prudentemente alejada, se reía de la chirriante disonancia que producían las amenazantes dagas de la flor. A veces, cuando se acercaba a la jaula, Dama Blanca se limitaba a ponerse rígida, y Brynhild comprendía que la estaba observando, igual que un gato estudia a un ratón. André le había dicho que los ojos invisibles en sus hojas y su tallo estaban realmente desarrollados. Sentía un placer perverso al saber que su presencia constituía un tormento para esa flor casi humana que parecía adorar a André. Como si aquella cosa pudiera entenderla, guardando la distancia, le contaba cómo la amaba, y André le hablaba de la boda, para la que faltaban tan solo 3 semanas. Una vez, después de una de aquellas escenas, Dama Blanca se abalanzó sobre ella y la atacó con sus dagas, con tanta violencia que Brynhild a duras penas consiguió escapar. La joven sabía que, antes o después, una de las dos sucumbiría a manos de la otra. «Será esa Bete Blanche», se prometió Brynhild, usando el nombre que Madame Fournier había dado a la planta. A medida que los días pasaban,
André se fue quedando más delgado, más pálido, más espectral. Era completamente distinto al joven atleta bronceado del que Brynhild se había enamorado 2 años atrás, en las Bermudas. Es por su alimentación, se lamentaba su madre. ¿Cómo puede un hombre fuerte y trabajador sustentarse con poco más que leche? ¿Qué vamos a hacer, Brynhild? Se está matando. A veces incluso me pregunto si su cerebro funciona bien. Se echó a llorar débilmente. ¿Lo viste ayer, bajo la lluvia? No. Cuénteme. Caminaba como un sonámbulo, con la cara pálida levantada hacia el cielo lluvioso. Cuando fui hacia él y le pedí que entrara en casa, se negó. Me dijo que lo dejara solo, que había encontrado la forma de actuar igual que una planta bajo la lluvia fría. Está tramando algo misterioso a fin de parecerse lo más posible a las criaturas que crecen en la tierra. Es esa dama blanca, dijo Brynhild con amargura. Pensar todo el rato en un monstruo como ese desquiciaría a cualquiera. Esa horrible aberración también está afectando a mis nervios. Hago cosas estúpidas. Se sonrojó, pensando en sus visitas a la extraña planta. Tenemos que vigilarlo, Brynhild. Así lo hizo la joven, y eso le provocó un sufrimiento aún mayor, porque su vigilancia reveló que André no solo pasaba buena parte del día con Dama Blanca, sino que con frecuencia visitaba a la planta por la noche. La pasión que su prometido sentía antes por ella había muerto. Su amor parecía haber ascendido a un plano espiritual, etéreo en su pureza y ternura. Ya no hablaba de su próxima boda, casi parecía haberla olvidado. Cuando estaban los dos solos, la conversación solía derivar hacia temas morbosos. La muerte es algo hermoso en una tierra como esta, llena de flores, le decía él. ¿No te alegra pensar, Brynhild, que cuando te dan sepultura en la tierra cálida y dulce, tu cuerpo se disuelve en sus elementos químicos para volver a elevarse hacia la luz a través de las hojas, los tallos y las flores fragantes? Una noche, cuando solo quedaba una semana para esa boda que André parecía haber olvidado, el joven se desmayó. Cuando recuperó la conciencia gracias a los cuidados de su madre y de Brynhild, volvió hacia ella sus grandes ojos oscuros y suplicó casi sin aliento. Quiero que las dos me hagáis una promesa. ¿Qué, hijo mío? Preguntó su madre. Que, cuando muera, me enterraréis, a poca profundidad, bajo mi dama blanca. Sus párpados agotados se cerraron. Ah, madre. Pensar en cómo las raíces de esa dulce criatura se hunden en la tierra, bajan hasta mí y resucitan mis átomos para llevarme a una vida nueva, más dulce. André, cariño. No. ¿Nos partes el corazón? ¿Pero me lo prometéis? Sí. Dios mío, ayúdame. Una vez que Andrés se hubo recuperado y se quedó descansando en su habitación, Brynhild y Madame Fournier se apartaron a un rincón para dar rienda suelta a su abrumador pesar. No podemos esperar ni un día más, hija, dijo la madre. André morirá antes de la boda. Tenemos que destruir a esa Bete Blanche. Pero, madre, ¿eso no le afectaría demasiado en estos momentos? Mejor unos días de sufrimiento que una tumba bajo ese monstruo. Se estremeció Madame Fournier. ¿Dónde está el hacha, madre? El rostro de Brynhild estaba tan pálido como su vestido. Lo haré yo, querida. Soy una mujer anciana y, además, su madre. Quizá matar a esa cosa medio humana pueda considerarse un asesinato, pero, siendo él mi hijo, tengo derecho a hacerlo. No. La voz de Brynhild era casi feroz. Quiero hacerlo yo. Dama Blanca me odia y yo la odio a ella. ¿Dónde está el hacha? Espera un poco. Aún es temprano. Alguno de los sirvientes podría verte. Brynhild esperó a que la noche avanzara y se hiciera más oscura para salir de la casa con un hacha y una linterna. Esta vez no había luna que le sirviera de guía a través de los laberintos floridos.
Como un animal que olisqueara sus huellas, un fuerte viento que soplaba del mar la seguía y le tironeaba de la falda y de las mangas largas y anchas, y le azotaba la cara con el pelo. Tenía la sensación funesta de quien planea hacer correr la sangre con violencia. En su mente había bosquejado cómo iba a hacerlo. Colocaría la linterna de modo que su luz cayera sobre Dama Blanca. Después, rápidamente, abriría la puerta y usaría el hacha. Dama Blanca nunca había tenido un aspecto tan hermoso como entonces. A la luz de la linterna, apareció erguida y silenciosa entre sus hojas cerosas, con el velo de gasa azotando el aire a su alrededor, con sus brazos como dagas recogidos, igual que una novia recatada a la espera del novio. Brynhild no sabía qué esperar de aquella criatura extraña, y su silencio la asustó aún más que el estruendo más terrible que la planta hubiera producido jamás. Antes de levantar el pestillo, se quedó mirando a aquel ser, horrorizada, temblorosa, llena de desprecio. Dama Blanca también la estaba mirando, y esperaba. En el momento en que Brynhild abrió la puerta y entró, un alarido similar a la voz aguda de una mujer rasgó la noche. Una y otra vez, de aquellos brazos como dagas, frotándose entre sí, salía aquel atroz chillido quejumbroso, y Brynhild comprendió que el viento lo arrastraría, más allá, hasta los oídos de los ocupantes de la casa. Las manos exánimes de la joven casi dejaron caer el hacha. ¿Cómo podía empuñar un arma contra ese rostro carnoso y humano, contra algo que podía gritar como una mujer? Pero el recuerdo de los ojos febriles de André la sacudió. Debía hacerlo por el bien de su prometido. Aferró el hacha, la levantó y avanzó, mientras el viento zarandeaba su cuerpo y el pelo le azotaba los ojos. Descargó el arma con poco acierto. El golpe fue a dar en una de las ramas, que se partió con un repugnante chasquido, como de huesos aplastados. Otro chillido espantoso desgarró la noche, un aullido de crimen y violación, pero antes de que murieran sus agudos ecos, una voz menos horrible, la de una mujer, lanzó un grito de angustia. Era Brynhild. El viento, que agitaba su ropa, había hecho volar una de sus largas mangas hacia Dama Blanca, donde se enredó, o la planta la atrapó, en uno de aquellos brazos como dagas. La segunda daga embestía con furia una y otra vez. La joven, trastornada por el dolor y el miedo, atrapada como estaba, y tratando de esquivar los embates de la daga, no era capaz de usar el hacha en su defensa. El velo blanco cayó de la cabeza de aquel ser. Antes de que Brynhild pudiera volver a blandir el hacha, la daga le asestó otra puñalada. Esta vez se clavó en la carne de su hombro izquierdo, y la joven, medio desmayada, se desplomó. Mientras caía, oyó pasos que corrían hacia ella. La voz de André gritó: Brynhild. Durante un momento, Dama Blanca interrumpió sus golpes y lanzó un aullido de triunfo. Luego, la daga lanzó otra cuchillada y Brynhild sintió como la sangre cálida se escurría por el brazo. No llegó a perder por completo el conocimiento, y solo percibió de forma vaga que alguien empezaba a asestar golpes cortantes y que su brazo izquierdo se liberaba de aquella horrible prisión. Sintió que alguien la levantaba y llevaba en brazos durante varios metros. Notó la mejilla áspera y sin afeitar de André contra la suya, y escuchó tiernas palabras de amor pronunciadas por aquellos labios que se acercaban a los suyos. André la soltó en el suelo con cuidado y gritó pidiendo ayuda. Pobrecillo. Hubo un tiempo en el que podría haberla llevado en brazos a través de toda la isla. Con un esfuerzo supremo, Brynhild abrió los ojos. La linterna seguía donde la había dejado, de modo que su resplandor caía sobre Dama Blanca, o lo que quedaba de ella. Ahora la planta no era más que una masa informe de hojas y pétalos triturados. Sí, lo he hecho, dijo la voz seria de André. La Bete Blanche te habría matado, cariño. La besó con avidez. También yo he sido una bestia, y un insensato. Perdóname. Más tarde, cuando Brynhild tuvo las heridas vendadas, escuchó a André decir 3 sencillas palabras que la llenaron de alegría. Tengo hambre, madre.